Buenos días a todos. Este es el segundo vídeo tutorial que hago en esta época de cuarentena. Y bueno, en estos días he recibido algún mensaje de algún alumno o alumna que decía que por favor le explicase otra vez las oraciones que no lo entendía. Llevo creo que más de un mes explicándolos, he proporcionado diferentes materiales y creo que ya debería estar más que comprendido y sobre todo porque además también os he dado diferentes materiales que hoy recopilaré en la entrada que haga en Escolario y en mi blog, recopilaré y os lo pondré otra vez a vuestra disposición. Uno de ellos es este de aquí que se llama la oración simple, en la que hay dos partes. En la primera parte se ve la diferencia entre sujeto, predicado, los tipos de sintagmas, y ya por la página 4 o 5 se empiezan a analizar ya las diferentes funciones de esos sintagmas en el predicado. Ese es el primero. El segundo es un esquema que os hice a bolígrafo, como veis, ¿no? Y lo tengo escaneado y os lo pasé y os lo di en clase, etcétera. También sobre lo mismo, es lo mismo, lo único que más reducido. El tercero de los documentos no es ninguno. Son estos vídeos que estoy haciendo. Pero bueno, os he subido también a Scholarium este documento que voy a utilizar hoy para explicar el sintagma. Bueno, hoy os voy a hacer dos videotutoriales. El primero de ellos hablaré del sintagma, que es el sintagma, la diferencia entre el sujeto y el predicado, y los diferentes tipos de sintagma. Y en el segundo explicaré las diferentes clases de funciones sintácticas que vamos a encontrar en el predicado. Bueno, vamos primero al por el sintagma. Bien, bueno, nosotros cuando tenemos una oración como esta que tengo aquí, el tío de Juan trabaja en Mercadona, podemos distinguir claramente las palabras que hay en ella, ¿no? Decimos, el tío de Juan trabaja en Mercadona. Tenemos en total 7 palabras. Y sabemos también que es una oración, ¿verdad? El tío de Juan trabaja en Mercadona, punto, porque se separa por un punto. El tío de Álvaro trabaja en Carrefour, punto, ¿no? Pues ya está. Es decir, sabemos perfectamente qué es una palabra, o por lo menos intuitivamente sabemos qué es una palabra y sabemos qué es una oración. Pero entre la palabra y la oración hay una unidad intermedia que se llama sintagma. Los sintagmas están formados por uno o varios palabras que funcionan como un bloque dentro de la oración. Dentro de toda oración va a haber dos sintagmas principales. Uno de ellos va a funcionar como sujeto. El sujeto es aquello de lo que decimos algo. Por ejemplo, aquí estamos hablando del tío de Juan. Y el predicado. El predicado es lo que decimos del sujeto. ¿Qué decimos del tío de Juan? Que trabaja en Mercadona. ¿De acuerdo? Además habrá algunas características básicas de sujeto y predicado, y es que el sujeto concuerda en número y persona con el núcleo del predicado. Veis aquí el núcleo del sujeto está en singular, en tercera persona del singular, pues el verbo que utilizamos es tercera persona del singular. Si tuviésemos un sujeto que fuese tercera persona del plural, por ejemplo, ellos, pues aquí tendríamos que poner tercera persona del plural. Trabajan en Mercadona. Pero bueno, lo que me interesa ver aquí ahora a ver es que esta oración está dividida en dos bloques, ¿no? Hacemos una primera división en dos bloques. Una que funciona como sujeto y otra que funciona como predicado. Como tengo aquí puesto, el sujeto concuerda el número de personas con el verbo. Aquí me he confundido, ¿eh? Y a eso se le denomina relación predicativa. Bien. Eh, Al sujeto y al predicado se le llaman los constituyentes directos de la oración, porque son los que directamente pueden construir una oración. Es decir, una oración va a estar formada por esos dos bloques, el sujeto y el predicado. Ahora, tanto dentro del sujeto como dentro del predicado podemos encontrarnos otros sintagmas. Por ejemplo, dentro del predicado pues van a ser todos esos sintagmas que van a cumplir la función de complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento predicativo o lo que sea. ¿Vale? Atributo. Entonces, dentro del predicado nos vamos a encontrar sintagmas menores que van a cumplir diferentes funciones. Cada uno de los sintagmas que vamos a utilizar en la oración va a cumplir una función sintáctica y nos va a dar una determinada información. Por ejemplo, en el primero únicamente tenemos un sujeto con un predicado y el predicado está formado únicamente por un verbo, cena. En el segundo tenemos un sujeto, él, y el predicado ya es más complejo. Dice cena con su padre. Con su padre es un sintagma que nos da una información de la compañía, ¿no? De la compañía, con quién está cenando el sujeto. En la tercera, además de con su padre, se nos da una información temporal, los jueves, ¿no? Pues a través de otros sintagmas. En la cuarta oración se nos da también una información
locativa, es decir, de lugar. Cena con sus padres los jueves en el restaurante, ¿no? Vamos añadiendo sintagmas. Los sintagmas son como pequeños bloques. Cena macarrones con su padre los jueves en el restaurante. Aquí en este caso hemos añadido este sintagma de aquí, macarrones, ¿no? Pues bueno, aquí nos dice exactamente qué es lo que está cenando. Cada uno de esos sintagmas nos aporta una información que tiene su significado y cumplen una determinada función sintáctica. La función sintáctica es la función que cumple un sintagma y que nos permite interpretar correctamente el significado de ese sintagma. Para que lo veáis de manera un poco clara, vamos a ver como ejemplo estas dos oraciones. El martillo destrozó la estatua. La estatua destrozó el martillo. Si nosotros sabemos que en la primera oración el martillo es quien destroza a la estatua, es porque en la primera oración el martillo funciona como sujeto. Y el sujeto normalmente es el agente de la acción, es decir, quien realiza la acción que describe el verbo. ¿eh? Aquí el martillo es quien realiza la acción. Sin embargo, en la segunda, la estatua es sujeto y por lo tanto es agente de la oración, es decir, es quien realiza la acción. En la primera oración, el complemento directo es la estatua. El complemento directo es un complemento que suele recibir la acción del verbo. Por esa razón, recibe la acción del verbo destrozar y sabemos que la estatua es el objeto destrozada. Y aquí el martillo cumple la función de complemento directo en la segunda oración y por eso sabemos que el martillo es el objeto destrozado, porque el complemento directo es quien recibe la acción del verbo. Claro, tenemos las mismas palabras en la primera y en la segunda oración, sin embargo, el significado varía radicalmente, porque en la primera el martillo es sujeto y la estatua complemento directo y en la segunda es al revés. La estatua es sujeto y el martillo es complemento directo. Por lo tanto, la función sintáctica que cumpla los sintagmas en la oración nos va a ayudar a interpretar correctamente el significado de la oración. Bueno, esta la voy a pasar, la podéis leer si queréis. Todo sintagma tiene un núcleo. El núcleo es la palabra fundamental del sintagma. ¿Mm? Y después hay otras palabras que van a modificar el sintagma, le van a dar un determinado significado, lo actualizan, lo complementan, etcétera. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una palabra como mesa, ese puede ser el núcleo de un sintagma. Ahora, yo puedo dar diferentes informaciones sobre la mesa. Yo puedo decir mi mesa y estoy dando una información sobre la posesión. Puedo decir la mesa rosa y estoy dando una información a través de un adjetivo sobre el color. Puedo decir la mesa de mis alumnos, ¿vale? Entonces estoy diciendo la pertenencia de la mesa, ¿no? A través de un sintagma preposicional de mis alumnos. Aquí tenéis otros ejemplos, ¿no? Yo puedo utilizar la palabra macarrones, puedo indicar la posesión, tus macarrones. Puedo decir cómo están hechos los macarrones, que los macarrones son con tomate, que son con atún y queso, que son con tomate frito, de tal manera que aquí ya tomate, que es un sustantivo, también viene modificado por un adjetivo, ¿eh? Entonces, en todos estos sintagmas, como digo, el núcleo va a ser macarrones, pero va a ir modificado por diferentes elementos que están a su lado, adyacentes. Bueno, tenemos 5 tipos de sintagmas diferentes. El sintagma nominal, el verbal, el adjetivo, el adverbial y el preposicional. El sintagma nominal es aquel cuyo núcleo es un sustantivo, veremos que también aquel que tiene como núcleo un pronombre. El sintagma verbal, su núcleo es un verbo. El sintagma adjetivo, su núcleo es un adjetivo, por ejemplo, muy bonito. El sintagma adverbial, su núcleo es un adverbio, por ejemplo, muy cerca. ¿Cerca es un adverbio? Pues ya está. El sintagma preposicional, ya veremos que es un poquito especial porque la preposición no va a funcionar como núcleo, sino que sirve como elemento introductor de otro sintagma. Lo veremos en su momento. El sintagma nominal. Como hemos dicho, el núcleo puede ser un sustantivo, por ejemplo, casa, en mi casa arde, o bien un pronombre. Alguien llama, yo como, ¿vale? Pues yo o alguien son también el núcleo del sintagma nominal. En cursos posteriores ya veréis, por eso aquí no os lo tengo puesto en negrita, que el núcleo del sintagma nominal pueden ser también otras clases de palabras que están sustantivadas. Es decir, que nos van a funcionar como un sustantivo. Pero ahora lo vamos a dejar. Ahora, ¿cuál puede ser la estructura del sintagma nominal? Y esto me he hartado ya de decirlo en clase. Bien, pues el sintagma nominal puede aparecer solo, como Jacinto. Jacinto ha comido, pues Jacinto ya está. Ahora, puede ir también acompañado por otros elementos. En primer lugar, puede ir acompañado por un determinante. Mi casa, aquella casa, una casa, dos casas. Pues lo analizamos como viene aquí. Ponemos det y el núcleo. Ahora, puede ir acompañado por un sintagma adjetivo.
es decir, por un adjetivo que va a modificar el sustantivo. Por ejemplo, mi mejor amigo o mi lápiz azul. Recordad que el adjetivo puede aparecer por delante o por detrás del sustantivo. Puedo decir la blanca nieve o la nieve blanca. En todo caso, el adjetivo va a cumplir dentro del sintagma nominal, como veis aquí, la función de adyacente. Y os lo tengo puesto aquí. El sintagma adjetivo cumple la función de adyacente cuando está dentro del sintagma nominal. ¿Vale? Bien, ahora tenemos determinante más núcleo más sintagma preposicional. El sintagma preposicional es ese sintagma encabezado por una preposición, muchas veces va a ser con de, pero en otras ocasiones puede no ser por de, con de, por ejemplo, la casa de mi amigo. ¿Vale? Casa sería el núcleo y aquí de mi amigo pues nos está diciendo la posesión. ¿eh? Tenéis en cuenta, por ejemplo, la diferencia que hay entre un sintagma como la casa de madera o la madera de la casa. En el primero, la casa de madera, casa es el núcleo y de madera nos está informando del material que está hecho en la casa. Y en el segundo, la madera de la casa nos está hablando de una madera que es con la que se ha construido la casa, ¿no? La madera de la casa está podrida, ¿no? Lo que estamos hablando es de la madera. Y modificamos ese núcleo, madera, con el sintagma preposicional. Y después, por último, tenemos la aposición. La aposición es cuando un sustantivo modifica a otro sustantivo, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, río, la palabra río, y está modificado por otro sintagma nominal, en este caso es un nombre propio, que va a funcionar como aposición. En realidad hay dos tipos de aposiciones. Las tenéis puestas aquí, en el esquema este que os puse de la sintaxis. Una de ellas, aquí está, es la posición especificativa, que es como el río Ebro, el mar Mediterráneo, y otra la posición explicativa. En ese caso va entre comas y se analizaría como veis aquí. Ya os remito a esos apuntes porque ya lo he explicado varias veces en clase. Bien, vamos allá con el sintagma adjetivo. El sintagma adjetivo tiene como núcleo un adjetivo, ¿vale? Muy bonita, por ejemplo, mi casa es muy bonita. Pues muy bonita es un sintagma adjetivo, tiene como núcleo un adjetivo, bonita, ¿vale? La estructura del sintagma adjetivo puede aparecer solo el núcleo, ¿eh? La casa es bonita, bonita sintagma adjetivo. Dos, puede ir precedido por un adverbio. Cuando va precedido por un adverbio, generalmente será un adverbio de cantidad. Es muy bonita, es bastante bonita, es demasiado caro, es algo caro. Suele ser un adverbio de cantidad, aunque a veces es un adverbio de modo, como por ejemplo políticamente correcto, técnicamente incomprensible, ¿no? Pero bueno, generalmente serán adverbios de cantidad. Los señalamos aquí, esos adverbios los señalamos como modificador, mod. ¿Mm? Bien, y la segunda posibilidad es que puede ir complementado por un sintagma preposicional. En este caso, en vez de ser el complemento del nombre, como pasaba con el sintagma nominal, lo llamaremos complemento del adjetivo. Segura es un adjetivo y está segura de sus posibilidades. Estamos modificando el adjetivo con un sintagma preposicional. Bien, pues ese sintagma preposicional cumple la función de complemento del adjetivo. Bueno, revisad estos apuntes y lo tengo aquí bien explicado también en que es que lo tenéis que leer, porque claro, no lo tengo que hacer yo todo, también tenéis que poner un poquito de vuestra parte. Bien, voy un poquito de prisa porque los vídeos en YouTube de manera gratuita pueden durar 15 minutos y se me va acabando el tiempo. El sintagma adverbial, pues tiene como núcleo un adverbio. En Escolarium os he puesto una... una... joder, se me va. Bien, una página con adverbios, ¿vale? Adverbios y clases de adverbios. Lo colgaré también en el blog para quien no tenga Escolarium y no pueda acceder a él. El sintagma adverbial tiene como núcleo un adverbio. Por ejemplo, aquí hace frío. Aquí es un adverbio, pues un sintagma adverbial. Aquí hace frío, ya lo he dicho. Ayer fui a Madrid. Pues lo mismo, ayer es un adverbio, pues un sintagma adverbial. El sintagma adverbial puede estar formado por un núcleo, ¿eh? Hace frío, o bien, al igual que el sintagma adjetival, por un adverbio más núcleo, muy tarde. Aquí también el adverbio va a funcionar como modificador y generalmente será también un adverbio de cantidad, muy tarde, bastante tarde, etcétera. O también puede ir modificado por un sintagma preposicional, igual que el complemento del nombre o el complemento del adjetivo. Lo que pasa en esta ocasión se llamará complemento del adverbio, muy lejos de su habitación. Bueno, me queda el sintagma preposicional. No me va a dar tiempo a hacerlo en este primer vídeo porque se me va acabando el tiempo, llevo ya 14, casi 15 minutos, entonces lo dejo para la segunda parte de este vídeo tutorial. Chao.